Al día siguiente, era un curso de 15 días, al día siguiente viene la superiora general, y la verdad que me gustó porque lo dijo públicamente. Me dijo, padre, ya he sabido qué pasa. ¿Qué es lo que pasa, madre? El jardinero. Es decir, ella ya había estado en esa casa y había tenido un problemita con el jardinero. Claro, por diversas circunstancias, ella no lo había dialogado, por lo que la superiora no pueden saber qué pasa ahí. Entonces, bueno, piensan, bueno, pues ok, como le fue muy bien en tal lugar, pues la volvemos a mandar a tal lugar. Y de repente, claro, ella dice, no, yo no quiero ir a ese lugar, porque ahí hay un peligro para mi consagración, hay un peligro para mi vida personal. Bien, pero claro, en vez de dialogarlo, simplemente dice, no voy. Bueno, pues hay que dialogarle y eso. Digo, madre, si usted hubiera sabido desde el inicio que ella tuvo un problema con el jardinero, obvio que usted no la manda a ese lugar. Son extremos, pero se da cuenta cómo es necesario dialogar en el ejercicio de la autoridad, porque muchas veces lo sabemos. O sea, la superiora es mediación, no es Dios que sabe las cosas. Entonces, si nosotros no hablamos, pues la mediación no va a saber nada. Y el Espíritu Santo, recuerden que no se aparece en forma de ángel, bien, sino que se aparece a través de lo que nosotros le decimos. Obvio que en un momento dado una persona dice, mire, es que yo tengo hay una circunstancia, que hay una persona con la cual ya tuve un problema, preferiría evitar esa circunstancia. Pues obvio que la superiora dice, no vayas, busco otra persona. ¿Bien? Ahí está, ese es el diálogo que hay que tener. Es decir, que de un modo u otro, y eso le corresponde a cada religiosa, no a la superiora, ojo. O sea, yo como religiosa sé que en línea de principio mis superioras saben todo lo que necesitan saber para decidir si me conviene quedarme, si me conviene marcharme, si me conviene ir a tal lugar. Pero eso es responsabilidad de cada religiosa. O sea, yo soy de tal medida transparente que mis superioras saben todo lo que tienen que saber para poder decidir y que el Espíritu Santo decida, les mueva para optar por lo que más me conviene a mí. Porque recuerden que las superioras no son ni profetas ni hijas de profetas. ¿Bien? Son simplemente mujeres desordenadas como todas. ¿Bien? Entonces, depende de nosotros que abramos y nos demos a conocer para que nuestras superioras sepan lo mejor posible qué es lo que más me conviene. ¿Me explico? Y eso, como digo, es responsabilidad de cada religiosa. Por eso digo que al final el curso sirve para todas. ¿Por qué? Porque si queremos tener superioras que me ayuden, tengo yo que ayudar a mi superiora. Porque si yo no digo nada de mí, ¿qué va a saber la pobre superiora qué me conviene más? ¿Bien? Pero es en esa línea donde va el diálogo. Y es ahí donde sí hay que promoverlo. Eso sí hay que promoverlo. Que es verdad que a lo mejor, sí, objetivamente, históricamente hay que reconocer que el siglo XX ha estado un poquito pobre en ese sentido. En el sentido respecto al ejercicio de la autoridad, pero es por eso, porque no ha habido esa capacidad de comunicación, de diálogo, de transparencia, de apertura. ¿Bien? Y como digo, eso, la superiora tiene que saber ser, como decía el hermano, muy acogedora, escuchar mucho las cosas, bien, y eso es importante, perdona que voy, pero lo mismo pasa con los niños. Es decir, si de repente llega un niño adolescente, ¿no? Y llega a casa, oye mamá, hoy Periquito me llevó una revista y salían fotografías muy feas, y toda la mamá, ¿cómo es posible que has visto esas revistas? Ese niño ya no vuelve a decir nada a la mamá. En cambio, si la mamá dice, sí, oye, ¿y a ti te gustaron esas fotografías? ¿Y tú crees que eso es bueno? ¿Y a ti te gustaría ver a tu hermanita así? ¿Tú crees que eso sería una cosa bonita para ti y para tu hermana? No, mamá, eso no. Pues ya la estoy formando para que sepa que eso no está bien. Si una religiosa se acerca a una superiora o a un superior y le dice, oiga, mire, vale, yo tengo un problema porque no sé, estoy surgiendo en mi corazón, estoy sintiendo esto. ¿Cómo es posible que tú consagrada? Esa religiosa o es una santa, o es muy difícil que te vuelva a abrir el corazón. Porque si te está
está abriendo y habla por ella con vergüenza, que está teniendo esas insinuaciones en su corazón, y tú le caes con... Pues al revés, hay que saber ser acogedora, como decía muy bien el hermano. Bueno, tranquila, no te preocupes, tú sabes que esto no es lo normal, vamos a ver por qué crees tú que está pasando esto, cómo... Bueno, y empieza una labor de formación. Pues esa religiosa se seguirá abriendo y seguirá diciendo las cosas. Bien, entonces es verdad que necesita la superiora ser acogedora, me exprese lo que me exprese. Bien, y luego la iré formando y la iré corrigiendo, pero también cada uno tiene que hacer un esfuerzo por abrir mi corazón y transmitir mi corazón, y eso es responsabilidad de cada uno. Esto es responsabilidad de cada uno, y aunque puedo decir es que tal experiencia con el superior me hace más difícil, pero siempre la responsabilidad es mía, como la caridad. El que yo ame, me toca a mí amar. Que esta persona me ha hecho mal, me hará más difícil amarlo, pero sigue siendo responsabilidad mía amarlo, y un deber mío amarlo. Lo mismo en la confianza con las superioras y los superiores. Es verdad que la superiora me puede influir, pero la virtud es que, no obstante esto, la virtud es mía, y yo soy quien tengo que abrir y transparentar mi corazón. Bien. ¿Y por aquí, hermano Andrés? Yo creo que, pues, una de las que voy a hacer, una de las preguntas... Son más de una. Son tres. Tres, bueno. Pero creo que algunas ya se han dado respuesta para dar respuesta. Es un caso, no puedo poner el ejemplo o sencillamente exponerla así. Cuando el hermano o la hermana solicitan un permiso, el ejemplo, de ir a una integración con los catequistas y trabajan en una parroquia, un ejemplo, trabajan en una parroquia, madre o padre, hermano, me da permiso para ir a una integración con los catequistas. Pues lo primero que dicen, no tienes el permiso, no hay. No, pero es que el padre nos pidió que estuviéramos presentes porque como yo soy el encargado de la pastoral, pero los catequistas esperan que yo esté. Y dijo, no tienes el permiso para ir, no. Y a la tercera, pero es bueno que estemos presentes porque esto hace que estemos integrados. Y el superior en ese caso, vaya. Esta es la pregunta, la primera. ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Si estoy en el superior o si estoy en la...? Exacto, sí, eso, o sea, ¿cómo hacerle? Debe de parte y parte de los dos lados. Madre. Como una obediencia obligada fue por eso. Exacto, madre, o sea, buscó hasta el punto de que se... Bueno, vaya. Esa es una. Yo creo que la segunda va mucho en relación, ¿cierto?, a esto. Cuando el superior, pues, es que yo creo que ahí se responde esta, pues cede ante esa, pues como que no se para firme, digámoslo así. O sea, yo le dije que no, pero luego, pues, o sea, como una vez al que pide el permiso y luego pues el superior que está. Y la tercera es cuando uno pues pide algo y la persona a la que uno pues le va a dar una orden o va a pedir un servicio o un favor, usted no tiene autoridad para pedirme eso. Uno tiene autoridad moral para pedirme eso. Más o menos, padre, me dice entender. Ok. Gracias, hermano. A ver, fíjese que el hermano ha tratado justo el tercer tema de que habla el documento, la misión y la obediencia. Bien. En ese sentido yo voy a responder primero una cosa que entra a la pregunta de usted. A ver, aquí es donde está la dificultad. Luego la casuística es compleja, pero vamos a ver. Si las hermanas trabajan en la nunciatura, bien, la superiora general ya le ha dado el permiso para que, no sé, de 8
a 2 esté en la oficina de la nunciatura. Y por lo tanto, que de 8 a 2, que es el horario de ese apostolado, no rece, no haga nada de vida comunitaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está claro este ejemplo? Bien. Si yo doy el permiso para que tú hagas catequesis en la parroquia, inicialmente la superiora debería estar dando permisos para todo lo que implica ese apostolado, tenerlo que hacer. Sabiendo que la mayoría estará organizado de 8 a 2, pero puede ser que un día el nuncio le diga, oiga, necesito que esté aquí de 4 a 7 también el día de hoy. Y la comunidad tiene que decir, pues de 4 a 7 se va también la hermana a la nunciatura. ¿Me explico? Claro, ahí donde viene la casuística. Ya, es que justo de 4 a 7 es cuando uno, ¿qué hacemos? Bueno, pues el superior tiene que tener esa discreción, esa flexibilidad, esa prudencia para decir, bueno, es una vez que el nuncio ha pedido que de 4 a 7 esté, pues que vaya la hermana. Porque ordinariamente, pues, claro, si de repente empieza a ser 3 días a la semana que de 4 a 7, pues habrá que ir otra vez a hablar con el nuncio a ver qué pasa y a ver qué es lo que necesita. ¿Me explico? Entonces, fuera de la pregunta de usted, ¿bien? Si a mí me viene un religioso que yo le he mandado, bueno, usted como su apostolado va a hacer catequesis en tal parroquia, y me viene un día diciendo, oiga padre, mire que hoy en la tarde el párroco quiere reunir a los papás y nos han pedido ir, ¿puedo ir o no? En línea del principio, el superior debería decir sí. Tendría que ser una cosa muy difícil, es decir, es que justo es el día justo, no sé, en que aquí en la comunidad pasa tal cosa. Pero Por ejemplo, en línea de principio debería decir que sí, en línea de principio. Bien, ¿por qué? Porque yo el permiso que te estoy dando es de atender la catequesis de esa parroquia. Y eso es una actividad propia de la catequesis. ¿Me explico? Que es una pregunta un poquito diversa a la de usted. Ahora voy a la de usted. ¿Sobre esto alguien decía aquí algo? Por ejemplo, en el caso que estaba diciendo, padre, supongamos que en la comunidad ese día tenemos una solemnidad. Por eso. Sí, cuando yo ¿qué iba a decir? Fue cuando, por ejemplo, en el caso, cuando en la comunidad hay un evento de comunidad, pues yo pienso que prima la comunidad en este momento, ese día, ¿sí? Fue lo que usted dijo al final. Es decir, ahí es donde la superioridad tiene que ver. Por eso digo que esas cosas son, ahí donde la superioridad tiene que ver, madre. ¿Por qué? Porque surge una cosa puntual en el catecismo y una cosa puntual en la comunidad. Bien, entonces la superioridad tendrá que ver. Nosotros, espiritualidad de los legionarios de Cristo, que no es la espiritualidad de las hijas del Fiat, damos prioridad al apostolado, en un caso como ese. Estoy diciendo, es puntual esta reunión con los papás del catecismo, y es puntual que hoy es la fiesta, no sé qué, en la congregación. Bien, damos prioridad al apostolado. Nosotros, no las hijas y los hijos del Fiat. Eso lo tienen que ver ustedes. Pero ahí es donde tiene que intervenir en la superiora con discernimiento. Bien, y bueno, ¿por qué? Pues porque aquí la cosa es fundamental y no podemos decir, no, es que las catequesis, no, es que la comunidad. A ver, aquí nadie es indispensable. Aquí nadie es indispensable, porque hoy es la fiesta de la congregación y de repente a mí me da una apendicitis y fuera fiesta de la congregación y me llevan al hospital y ahí está, somos 3 en la comunidad y ahí estamos los 3 en el hospital y se acabó la fiesta de la comunidad. Entonces nada es indispensable. Lo único que es indispensable es Dios. Eso es lo único que es indispensable. Pero ojo, que no significa que pueda haber principios. Entonces bueno, la edición general puede decir, nosotros vamos a dar prioridad a la comunidad. Entonces, obvio, hay que saber hablar pues con el nuncio, hay que saber, o sea, con las personas que nos piden el apostolado. ¿Bien?
Bien, pero a esto me refiero yo que sí, o sea, por eso la autoridad también entra en la misión. Porque al final se dan estas circunstancias, pocas veces, pero se dan. Y muchas veces son motivo de conflicto. Porque claro, por una parte yo siento la presión del nuncio, pero por otra parte me está diciendo el superior, joder, siento más divinidad que me están cada uno jalando de un brazo y me están pues sí, muchas veces uno lo siente mal, ¿no? Un poquito, pero vamos, yo en línea de principio creo que cuando uno da un apostolado, le da todo lo que es la misión y lo que va a comportar la misión. Luego viene, claro, luego como siempre, hermanas, que luego también, y esto nos pasa mucho a nosotros, que luego encontramos siempre alguna cosa que hacer en el apostolado para no estar en la comunidad. Y ahí es donde el superior tiene que estar diciendo, oye, hija mía, que ahora ya resulta que ya son, no sé, 3 jueves y no estás en la adoración en la hora santa del jueves. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué hacemos? Seguramente viene el diálogo y se plantea. ¿Bien? Ahora bien, luego viene lo que usted ha dicho, y estoy casi totalmente de acuerdo con lo que creo que usted ha querido decir. ¿Bien? No hagamos de nuestros religiosos y religiosas niños caprichosos. Yo tengo una idea, y debería tener yo con unos 4, 5, 6 años. Recuerdo la imagen, en Toledo todas las calles o suben o bajan, no hay ninguna calle plana, todas son suben y se bajan, ¿no? Y yo recuerdo, y tenía yo como 5 años, una mamá arrastrando a su hijito de 4 años. ¡Un juguete, que no, un juguete, que no! Y después de media hora, baja la mamá con el niño y el niño con un juguetito. ¿Bien? Pues eso no, porque eso es hacer caprichoso al niño. Ahora bien, hemos hablado de dialogar y de descubrir lo que Dios quiere de mí. Entonces, si yo superior digo no, después de haberlo reflexionado, pues es no. Pero si de repente la religiosa, el religioso me dice algo, el jardinero, bueno, yo no sabía lo del jardinero. Entonces, cambio mi decisión y en vez de ser no, ahora va a ser sí, o al revés. Es decir, lo que no puedo hacer el superior es no, 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 y al final ya, porque estoy harto de ti, sí. Ahí está muy mal por parte del religioso, en primer lugar, muy mal, porque insiste. Pero también mal por parte de la superiora, porque no está ayudando al religioso. Está ayudando al religioso a entender que la voluntad de Dios es insistir. Tú insistes y la voluntad de Dios cambia. Y eso es totalmente contraproducente. Bien, otra cosa es que, bueno, en un momento dado me hace ver algo que yo no sabía y entonces yo como superior conviene hacérselo ver. Bueno, ahora que me dices esto, ok, creo que conviene cambiar este aspecto. Bien, entonces aunque yo te había dicho que no, ok, ves, a tal permiso. Bien, pero ahí es donde estamos ayudando a darnos cuenta que no es ni capricho tuyo ni capricho mío, sino que en esa búsqueda de la voluntad de Dios, ahora con esta información me doy cuenta que debo cambiar la indicación que te da. Bien. Esto sobre lo que usted ha dicho, esa última frase de usted no tiene autoridad para eso. A ver, aquí lo importante es el eso. ¿Cuál es el eso? Bien. Esto, usted no tiene autoridad pues para que yo lave los platos de la... Pues no, yo sí tengo autoridad. Porque yo tengo autoridad en lo que es la organización de la vida comunitaria. Y lavar los trastes es parte de la vida comunitaria. Entonces, sí tengo. Bien. No sé, esto... oiga, no ponga así el bolígrafo. Póngalo así. Hombre, pues usted no tiene autoridad para decirme si tengo que poner el bolígrafo así o asado. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque eso no entra dentro de constituciones, ni entra dentro de carisma, ni entra dentro de nada. ¿Me explico? Entonces, por eso aquí lo importante es el eso. El eso. Buscando la problemática por ambas partes. Indudablemente, que un religioso que le dice a un superior o a una superiora, usted no tiene autoridad para eso, no. O sea, no significa que no hay una buena actitud. Si acaso le diría, oiga, padre, pero
¿Usted cree que esto es una cosa tan importante como para que usted me diga si lo tengo que hacer así o lo tengo que hacer esta? O sea, ya simplemente, al menos utilizarlo decirlo de otra manera. Si es verdad que algunas veces, y esto van a tener que pasar ustedes un poquito porque es normal cuando una congregación está comenzando, que algunas veces, algunas costumbres que se hacen en la congregación, bien, pues por diversas circunstancias, muchas veces prácticas, pues poco a poco no conviene hacerlas porque ya no ayudan, bien, y muchas veces esas cosas pueden cambiar. Yo puse el ejemplo del bolígrafo a propósito. Yo recuerdo en una congregación el lío que se armó, bien, porque de repente que si el tenedor hay que ponerlo a la derecha o hay que ponerlo a la izquierda. Hijos míos, eso no es carisma. O sea, eso no es carisma. Una cosa es que a lo mejor podamos enseñar, bueno, por una uniformidad, por un cierto orden, bien, vamos a poner los cubiertos todos a la derecha. Bueno, pues todos a la derecha. O pueda decir, bueno, vamos a poner el tenedor a la izquierda y el cuchillo a la derecha. Bien, pero eso no es carisma. ¿Me explico? Eso no es constitución. Es simplemente una norma de ayudarnos a hacerlo todo más o menos de una manera uniforme, ¿no? Y que más o menos lo hagamos todo y que haya un cierto orden en la casa. ¿Me explico? Entonces, bueno, pues, hasta cierto punto, es decir, yo recuerdo que vino una de Filipinas y no, es que yo lo quiero poner aquí, no, que eso se pone acá. Y armar un problema comunitario por dónde se pone el tenedor, pues díganme ustedes, ¿no? Entonces, esas cosas, ustedes irán poquito a poco descubriendo que hay muchas cosas que ustedes hacen como tradición y que lo hacen y están muy bien hechas, porque no hay ningún problema, que a lo mejor en una de las fundaciones pues se ve que no es posible hacerlo, ¿bien? Entonces habrá que distinguir un poquito qué cosas son esas que se pueden cambiar. Pero ya le digo, yo esa actitud de que un religioso diga usted no puede mandarme en eso, pues habría que aclararle, oiga, pues esto es vida religiosa y esto es lo que la vida religiosa nos exige. No sé si logro, el caso habría que ver en concreto, ¿no? Pero sí quiero